les había dicho que la utilizan mucho cuando van a hacer extracción de uñas, por ejemplo. Entonces, vienen y cortan, luego levantan con una pinza Kelly, la levantan, y luego con esta la desprenden. O sea, hay más delgaditas. No, a veces se utilizan esto es una sonda canalada, por lo general. Bueno, ¿saben qué es un legrado o un curetaje, no? Cuando se tiene un aborto, se hace un legrado o un curetaje, que es un raspado del útero por dentro. Cuando se presenta un aborto o un sangrado abundante, el cuello del útero, que yo les he enseñado que se ve como así y que tiene dos orificios, el orificio cervical externo y el orificio cervical interno, normalmente cuando nos viene la menstruación con coágulos y no sé qué, ellos se abren un poquito, ¿sí? Y salen los coágulos. De hecho uno siente como cuando sale ese coágulo por ahí, cuando uno, bueno, y eso además le duele a uno, le duele. Bueno, cuando se produce un aborto o un sangrado bastante grande, donde haya muchos coágulos, entonces esto se abre más, se dilata. Se dilata. A veces se dilata, sale el contenido del útero y resulta que no se consulta el mismo. Entonces se cierra. Entonces, cuando le hacen la ecografía, resulta que ya quedaron restos placentarios y entonces resulta que hay que abrirlo. Entonces, uno, ¿cómo lo abre? Hay unos aparaticos que son, ahora sí, se parece a esto. Se parece a esto, pero obvio sin esta punta. Y es redondita y más gruesecita, pero largos. Y es de diferentes calibres. Desde este calibre hasta más ancho, digamos así. ¿Sí? Entonces igual se llaman dilatadores de cuello. Entonces, ¿qué hace el ginecólogo? Viene acá y comienza a dilatar el cuello, ¿no es cierto? Entonces le hace así, y él comienza como a estimularse, se comienza a abrir. Entonces luego pone otro dilatador más, pero la idea es que eso lo haga un profesional que sepa utilizar, porque pues en estas partes, ¿cómo es que se llama? Sí, de garame, exactamente. Que no tiene ninguna técnica cerquita, entonces abren el cuello del útero a la berraca y muchas veces lo que utilizan son cabos de cebolla larga, de cebolla de rama, ¿sí? Entonces quitan y con la cebolla de rama hacen como si fuera un dilatador, ¿ya? Entonces llegan allá y entonces como la cebolla de rama ustedes saben que se dobla, ¿no es cierto? Entonces le meten un alambrito para que quede, claro, para que quede durita, ¿no es cierto? Entonces ustedes se pueden llegar a imaginar un grado de daño en el tejido. Bueno, estando ya el cuello del útero abierto, entonces encontramos el histerómetro. El histerómetro es un tubito de este mismo material, largo, pues, pero largo, muy largo, y tiene como una reglita. Ahí tiene como la medida por centímetros. Tiene un cabito así, ¿no? Entonces ya se inserta en el cuello del útero, se inserta con cuidado hasta donde pare, o sea, hasta donde uno siente que hace así. Esto se los estoy enseñando porque seguramente ustedes ojalá tengan la oportunidad de colocar dispositivos intrauterinos para que no les hable, al menos sepan qué es lo que están haciendo. El dispositivo lo trae, es un tubito como azul de plástico, ¿cierto? Entonces, la idea es, por el orificio cervical externo, el interno pasa y lo va empujando suave hasta que uno le hace así. Uno tiene que hacerle así porque puede romper el útero, pero se rompe con mucha facilidad. Entonces uno apenas siente que trancó, entonces ya lo va a dar media. Como uno tiene la mano aquí afuera, porque aquí está la vagina, ¿cierto? Entonces uno calcula, le toma hasta acá, calcula y llega ya a ver a dónde quedó. ¿Para qué? Entonces uno ya decir, vienen ellos, toman la media con el histerómetro, allá
allá es para poner el dispositivo, aquí es para uno mirar la cubeta. Entonces, bueno, todavía no está muy dilatado el útero, voy a arrancar con esta cubeta. Entonces ellos miran y más o menos calculan hasta dónde, qué tan grande está el útero. O sea, hasta aquí lo puedo sacar. Entonces esto va por acá, ¿cierto? Y esto se coloca contra, estos pues que están bien, pero esto tiene filo, como una cuchilla. Esto tiene filo, se amola como unas tijeras. Entonces la idea es que esto va contra el útero. Entonces ellos insertan esto y comienzan a raspar. Como esto tiene filo, eso suena. Así. Entonces comienzan por esta, después van cambiando, después ya cogen la más grande. Gastan y por la vagina van saliendo como todos esos restos. Estas son las curetas. Obviamente necesitamos unas tijeras para tejido y necesitamos unas tijeras para material. ¿Me haces un favor? Necesitamos unas tijeritas para tejido y unas para material. Las de tejido siempre van a ser más pulidas. Miren que esto, pónganse para acá. Miren que estas tijeras son mucho más pulidas que unas de estas, ¿cierto que sí? Esto se ve burdo, esto no. Entonces, estas que son puliditas, mire que vienen largas y cortas, vienen rectas y curvas. Aquí no tenemos pensado. Sí, tenemos una mesenpau. Estas se llaman tijeras de mesenpau de tejido. Mire que son siempre más pulidas, por más que sean más largas. Y hay rectas y curvas, mire que aquí hay unas rectas. Estas tijeras siempre son para tejido, entonces no se pueden utilizar para material. Es decir, yo no le puedo pasar al cirujano una tijera de estas para que corte una sutura. Yo no puedo decir, ay, puedo aprovechar estas tijeras para cortar esta gasita. No. Estas tijeras son solamente para tejido, se llaman de Metzenbau. Largas, cortas, curvas y rectas. A diferencia de las tijeras que son para material, que son las tijeras de Mayo. Rectas, largas, curvas. Mira que por más que sea que esta sea larga, siempre se ve mucho más burda que esta. Son largas, cortas, rectas, curvas y son las tijeras de Mayo de material. Entonces con estas es que se corta la sutura. Con estas es que se corta la gasa, pues cuando uno necesita estéril, los apósitos, todo lo que uno necesita cortar pues como de material es de forma estéril, entonces lo corta con estas tijeras de Mayo. Cuando ustedes vean el equipo de partos, que ese sí me lo tengo que conseguir, yo no sé cómo así tengamos que ir hasta allá, ¿cierto? Bueno, porque es que ustedes van a tener más relación con eso, ¿cierto? Aquí es para que ustedes no les hable, pues ustedes digan, ah, sí, esa ya la vi, pero la vi, ¿cierto? Bueno, pero en el equipo de partos, ustedes por lo general van a encontrar dos pinzas heavy, grandes o medianas. Como los equipos de parto siempre lo arman con lo que sobra, ¿cierto? Lo arman como con lo que sobra, el instrumental. Puede que encuentren cualquiera de estas. Y la pueden encontrar recta o la pueden encontrar curva. Así. ¿Para qué son estas? Son para pinzar el cordón. Entonces recuerden que el cordón va pinzadito. Va pinzado acá. Claro, con una pinza que sirva y abra. Y va pinzado acá. Que me pasaron una curva y una no importa, lo que yo necesito son dos pinzas, por lo general entonces uno las coloca enfrentadas. Vea, bien casaditas. Y luego con una tijera de qué? De Metzenbau, en
entonces corta. Pero a veces no es con la tijera de mesenpau, solo les van a poner una tijera que es muy parecida. Entonces, miren, vamos con que el equipo de partos va a tener 2 pinzas, no nos importa, pues, brochas si quieren. Y va a tener unas tijeras que se parecen a estas, vean, se parecen a las de mayo, son así burditas, no son así tan pulidas como estas, sino más bien huesecitas. Pero ¿qué pasa? Que son así y así. Así y así. Donde ustedes ven unas tijeras de esas, son las tijeras de piso. O sea, de episiotomía, sí. Para hacer la episiotomía, precisamente. Desde el piso de la vagina, este es el orificio vaginal, aquí en la zona perineal, con estas es que se va a cortar. Con es que tiene esa forma. ¿Sí? Entonces, con esas mismas tijeras se puede cortar pero muchas veces encontramos unas de mayo, porque de todas maneras como suturan, entonces para la sutura. Si a ustedes les toca, les dan un sinnúmero de pinzas y les dicen armen un equipo de partos, entonces ustedes pueden utilizar pinzas de este tamaño, ¿cierto? Bueno, y una tijera pues que no necesita ser larga, porque siempre van a trabajar ahí con un tejido, ¿cierto? Que no sea tan grueso. En caso de emergencia, uno utiliza, no tiene tijera de piso, entonces uno utiliza una mesenpau, ¿cierto? Para cortarlos. Hay una cosa que nosotros no hemos aprendido, pero vamos a aprender esta semana, que son los planos quirúrgicos. Sí los hemos aprendido, pero no los hemos aprendido por ese nombre. Y es las capitas que nosotros hemos dicho que existen, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les he dicho que cuando uno tiene una cirugía abdominal, aquí se le ve la sutura, pero de ahí para adentro tiene varias suturas? Esos son los planos quirúrgicos. Entonces ahí en esos planos quirúrgicos es que se va separando por estas pinzas de antes. En medida que van abriendo, van separando el plano quirúrgico con las pinzas de que van haciendo esto. Como que desprendiendo. Esa es la forma correcta de hacer la cirugía. Separar los planos quirúrgicos con pinzas de antes se abre, ¿cierto? Entonces van para el otro, entonces vuelven y separan. Y luego lo cosen en la misma forma, pero cuando uno no lo cose en la misma forma, sino que cogen y de una y medio le unen músculo, o sea, medio le unen músculo, o no le unen músculo, sino que como por segunda intención, y cogen y le cosen es como el tejido celular subcutáneo, ya la piel, entonces cuando se hunde la herida, entonces que si es una cesárea la tengo así, entonces le queda como una nalga, acá, por más o menos. Eso quedó. Mentira, que quede. Bueno, mis corazones, entonces vean. Este ya lo hemos visto, lo de la capa. Esto es como para raspar. Ah, cuenta como si fuera un cincel, ¿cierto? Entonces uno con esto, como que levanta, ¿cierto? Como cuando uno tiene una tabla y le hace así para que levante como la carne, bueno, pero de hueso. Esta está mocha, pero no importa, no se les va a mostrarle. Esta es una tijera de campo. Es con la que nosotros movemos los campitos solamente para las telas, para los campitos cuando vestimos el paciente quirúrgica. Ahora miramos pues con las sábanas que trajimos, ¿cierto? Tiene las dos uñitas igual y pellizcan con mucho chucho y a veces uno se pellizca con eso, entonces tengan mucho cuidado porque es así, le entra uno hasta el fondo del ser, ¿cierto? Hay que tenerlas muy bien y acuérdense que entonces están contadas. Desafortunadamente separadores acá no tenemos muchos. Este está mocho, pero tiene, sí, está roto, pero él tiene, aquí termina así en media lunita. Entonces miren que es un separado supremamente, hay de 2 uñitas y hay de 3 uñitas, se llaman separadores de Semper, ¿sí? A veces por este lado tiene las 3 uñitas o las 2 uñitas y por este lado tiene una patica así. Esos separadores de SEM se utilizan cuando están haciendo cirugías plásticas o cuando es muy superficial, entonces para uno no lastimar el tejido y como que se resbala como mucho, porque
porque es muy chiquitico, entonces uno con las uñitas, ¿cierto? Y si ya es más profundito, entonces con el otro. Esto es un separador abdominal, es un separador abdominal de bebé. Sí, esto es para bebé, pues. Pero de estos los hay así de grandes, que son los normales, pues para una cavidad como la de nosotros. Está un poquito... Pero entonces la cosa es esta, uno lo pasa pues así. Entonces, ¿cómo hace? Vienen y lo introducen, ya tienen abierta pues como todos los planos, entonces lo introducen, ya lo abren, ¿cierto? Y uno lo aprieta. Abren allá adentro, entonces abre la cavidad, ¿cierto? Entonces se acuerdan que yo les había dicho que uno debe tener precaución como instrumentador, ¿cierto? Como cirujano, porque esto cuando yo lo abrí era yo no sé, así estaba, ¿no? Pero como yo lo abrí, esto me va a presionar horrible. Ustedes se imaginan esto en el abdomen de un niño como de 4 meses, es un hueco muy grande, ¿no? Entonces yo, aquí tiene la piel, aquí le va a quedar el tejido abierto, ¿no? Entonces yo le coloco una gasita acá, ¿cierto? Sobre todo aquí y aquí, porque como esto, entonces eso después es lo que lo pone a uno todo dolorido. Hay otros que además tienen unas valvas alrededor, entonces como que hacen así. Sí, eso tiene uñas, entonces hay que poner casitas ahí porque eso es lo que más, yo creo que eso es lo que más le duele a uno. Eso es el separador. Bueno, este está dañado, pero también es un separador. Este es el que tiene las otras partes de acá, ¿cierto? Pero también es un separador. Entonces, miren, siempre se pasa pues así, miren todo lo que hablo. Y estos son pequeñitos, pero los que son abdominales son más o menos así de grandes, ¿cierto? Bastante grandes. Así con esta, es que ese también tiene seguridad para que no se le cierre a uno. Entonces uno aprieta, ¿cierto? Que se está un poquito dañadito, pero la idea es que él baja automáticamente y usted lo puede abrir. Ya, al abrirlo ya queda ahí. Y baja. Este también es otro separador. Llegan allá, este es para que abrir los tejidos, que abrir separarlos, ¿cierto? Se utiliza también mucho en cirugía esta jeringa, esta se llama una jeringa asepto. Esta jeringa asepto se mete en el instrumental, por lo general la tienen con esta perita pues como de esta clase de caucho, porque esto la lavan muy bien en jabón enzimático y va a esterilizarse. Hay muchas que todavía son de vidrio acá, entonces las meten junto con el instrumental, va dentro del instrumental y las utilizan cuando necesitan lavar cavidad. Entonces, como están estériles, entonces viene la riñonera estéril, entonces uno aprieta, chupa y dispara. Son jeringas así. También las utilizan para lavado de oído. Estas peritas ya casi no se utilizan, pero en algunas partes todavía ustedes la van a ver. De hecho hay una controversia entre los neonatólogos que dicen, como se estaban produciendo tantas laceraciones al aspirar la mucosa del recién nacido, precisamente por la negligencia de nosotros y la falta de técnica, entonces muchos neonatólogos prohibieron que se aspiraran los bebés. Dicen que no hay necesidad de eso, que solamente los volteamos con abajo y ya, ¿cierto? Pero en algunas partes utilizan la perita, entonces está con una canulita muy delgadita y la idea es que inmediatamente que se produzca el expulsivo, salga la cabeza, entonces nosotros con la perita ultimita, vamos en la nariz y la soltamos para que aspire, ¿cierto? A mí pues la verdad, esto me parece que no funciona pues como nada, se hace, ¿cierto? Hay unas que sí, pero es que hay unas que están muy cediditas, entonces
Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque es que hay veces por el afán y la emoción y la tal. Entonces, uno cuando va a introducir la fosa nasal, la cera, ¿no? Lastima, pues imagínense que a uno le metan esto así, a la verdad que eso duele. Esa duele muy duro. Esta es una placa parecida a las que yo tengo en la espalda. Esto es material de osteosíntesis. ¿Sí? Esto es una placa media caña, porque se llama media caña porque es un poquito curvita, ¿sí ven? Entonces se va a adaptar al huesito, se va a pegar ahí. Pero hay otras que son rectas. Vienen así, vienen anchas, vienen de angosticas, vienen de 3 huecos, de 4 huecos, de como la piel circular, ¿cierto? Y viene con sus respectivos tornillos. Entonces, en el instrumental hay atornilladores tal y cual, hay taladros tal y cual como si fueran los taladros que utilizamos para la casa, es lo mismo, no son diferentes, ¿sí? Y hay atornilladores de ortopedia, pero son los mismos los que utilizamos en la casa, ¿sí? Hay tornillos que son, se llaman corticales o esponjosos, es por la terminación en punta. Entonces ustedes ven que nosotros en ferretería también vemos que los tornillos no terminan todos con puntica, porque los que son puntuditos son para madera y los otros que no son tan puntuditos entonces son como para metal y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo son las diferencias y los tamaños, de 3.5, 2.5. Obvio, el ortopedista pide este material de osteosíntesis que necesita para unir esos dos huesitos, esa fractura o la lesión que haya, y pide los tornillos que le parecen adecuados, tanto en largo como en grueso, para el hueso que va a utilizar. Pues para la columna no será lo mismo que para el fémur, y así sucesivamente. Este es el material de osteosíntesis que tiene por dentro. Por eso es que uno pasa por las máquinas y le pita. Yo tengo 2 y tengo 8 tornillos, 2, 4, 6 y 8. Así como en los fémur. De instrumental, pues aquí, esto es básicamente pues lo que les puedo mostrar. Pasemos al de nuestro